Otros elementos que obviamente nos ayudan a tener cuidado, identificar el maltrato infantil, son, por ejemplo, encontrar en un menor hematomas y contusiones inexplicables, cicatrices en diferentes épocas, marcas de quemaduras, fracturas inexplicables, marcas de mordeduras, raspones, golpes en las cabezas, heridas internas, lesiones de nalgas, moretones, cicatrices, que obviamente nos van a ir alertando respecto al maltrato infantil. Muchas veces los niños, por ejemplo, se les encuentran golpecitos y dicen, no, me he caído, o me he golpeado, etcétera, ¿no? Hay que ver, digamos, de ir tomando en cuenta estas alertas para considerar, digamos, si un niño está sufriendo maltrato infantil. Hemorragias, dientes rotos, exposiciones o cualquier otra forma de daño que tarda al menos 48 horas en sanar, ¿no? Son ciertos aspectos que deben ser tomados en cuenta no solo por los ciudadanos, la sociedad, en el área educativa, salud, etcétera, etcétera. Comentarios, dudas, por favor. Doctor, quería hacerle una consulta. ¿El Sí. bullying también puede ser Un considerado poquito más como un fuerte, tipo por de favor. No maltrato? sé si no se escucha bien. Doctor, ¿el bullying puede ser considerado un tipo de maltrato, digamos, a Claro, un claro, niño? un maltrato psicológico, que es un maltrato realizado entre similares, ¿no? Ese va a influenciar negativamente en los niños. ¿Algo más? Por favor. Aquí algunas preguntas más frecuentes que se van preguntando: ¿qué es el maltrato? La diferencia entre el maltrato físico, psicológico, maltrato infantil, tipo de maltratos, indicadores del maltrato infantil, dónde acudir, cómo afecta el maltrato a los niños, cómo prevenir el maltrato. Son preguntas que siempre se van presentando cuando un menor, un niño, sufre ese tipo de agresión. Realmente son preguntas que lastimosamente nos debemos realizar, que no quisiéramos realizar, ¿no? Cuando hablamos del maltrato infantil ya sabemos que es toda aquella conducta o conductas que vayan a causar tipos de daños en los menores, físico, psicológico, sexual, ¿no? Que obviamente va a poner en peligro el desarrollo normal del niño. Ya hemos visto también qué es el maltrato físico, qué es el maltrato psicológico, ¿no? Uno que causa daños temporales o definitivos en el cuerpo, y el maltrato psicológico que va a causar un daño permanente en el desarrollo emocional afectivo del menor. ¿Qué es el maltrato infantil? Dice, ¿no? Cualquier acto por acción o omisión realizado por individuos, por instituciones o por sociedad en su conjunto, todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia, que prive a los niños de su libertad o sus derechos sus correspondientes, y o que dificulten la opinión de desarrollo. Miren, aquí vemos una triste imagen en la cual una niñita está siendo agredida psicológicamente, no tiene la capacidad de defenderse, y muchas veces el daño es bastante grande. Mujeres, por ejemplo, que han sido maltratadas psicológicamente, pierden la capacidad del amor propio, son inseguras, ¿no? Y esto va a repercutir en lo que es el desarrollo futuro, ¿no? Los tipos de maltrato ya habíamos visto, pero vale la pena ir recordándolos: el maltrato físico, el abandono físico, maltrato emocional,
el abuso sexual, el abandono emocional, síndrome de Munchausen por poderes, maltrato institucional, que también obviamente se da en los diferentes hogares, ¿no? Que son encargados de estos niños. Se han denunciado de que hay maltrato también en los hogares de acogida. No, no en todos, lógicamente, pero esto también es evidente que existe este tipo de maltrato, ¿no? Aquí un poquito, digamos, nuevamente repitiendo lo que es el maltrato físico, psicológico, el abandono físico, el maltrato emocional, son aspectos que se van repitiendo, ¿no? Y que desde varias perspectivas nos van mostrando qué es el maltrato. Algunos indicadores de maltrato infantil señalan que el niño no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos, no pide ayuda, eso lo, eso lo sitúa en una posición vulnerable ante un adulto agresivo y o negligente. Los niños que sufren maltrato tienen múltiples problemas en su desarrollo evolutivo, déficit emocional, conductuales y sociales conflictivos que le imposibilitan un desarrollo adecuado en su personalidad. De ahí la importancia de detectar cuanto antes el maltrato y buscar una respuesta adecuada que ayude al niño en su desarrollo evolutivo. Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en una manifestación que puede ser conductual, ¿no? Si un niño es maltratado, puede tener una conducta agresiva o irrespetuosa, ¿no? Que obviamente son efectos de lo que es el maltrato. A continuación exponemos una serie de indicadores que nos pueden ayudar en nuestra observación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos por sí solos no son suficientes para demostrar la existencia de maltrato, sino que además debemos considerar la frecuencia de las manifestaciones, como dónde y con quién se producen. Por ello, es importante saber interpretar estos indicadores y o quedarnos ante ellos como observadores o jueces de una forma de ser ante lo que podemos hacer, ¿no? Como son, por ejemplo, aquí tenemos señales físicas que van presentando los niños que van sucios, a la escuela, ¿no? Cansancio, apatía, cambios de identidad, conductas agresivas, niños que evitan la casa, conductas que van demostrando de que estos niños han sufrido o están sufriendo maltrato infantil, ¿no? Aquí no sé por qué se ha desconfigurado, está bastante feo, ¿no? Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares. Después del fin de semana vuelven peor al colegio, presentan dolor frecuente sin causa aparente, problemas de alimentación, falta de clase de forma reiterada y sin justificación, retraso en el desarrollo físico, presentan conductas antisociales, intento de suicidios o sintomatología depresiva, depresiones conductuales, falta de cuidado médico básico, ¿no? Aquí vamos señalando, miren, son bastantes los elementos que nos pueden ir delatando un tipo de maltrato, ¿no? ¿Dónde acudir? Normalmente hay diversas instituciones, la FELCB, la Defensoría de la Niñez y otras instancias
que obviamente van protegiendo a los niños y son las instancias donde se acude para poder buscar ayuda a estos menores. ¿Cómo afecta el maltrato infantil en los niños? Un retraso en su desarrollo de crecimiento, baja autoestima, lesiones que causan discapacidad, lesiones que causan discapacidad parcial o total, pérdida del año de vida saludable, bajo rendimiento escolar, agresividad, rebeldía, aislamiento, incapacidad para resolver los problemas sin violencia, búsqueda de afecto, tendencia al alcoholismo o drogadicción, tendencia a cometer actos delictivos. Son, por ejemplo, algunos que van a ser efectos del maltrato infantil, ¿no? ¿Cómo prevenirlos? Lastimosamente es bastante complicado, ¿no? Cada uno, digamos, desde su perspectiva, tiene que ir apoyando a los niños, evitar todo tipo de maltrato, todo tipo de agresión. Muchas veces los papás llegan cansados al hogar y se hacen el pago con los hijos, pero eso tienen que evitar de toda manera, ¿no? Ese tipo de actitudes. Si un niño vive en hostilidad, aprende a pelear. Si primero es agredido, va a agredir a otras personas, ¿no? El papá agrede a la mamá agrede al niño, el niño agrede al perro y el perro, bueno, es una cadena de agresión. Debemos tender de que los niños no sufran ningún tipo de agresión, más bien sean estos cuidados, protegidos, que se desarrollen correctamente en un ambiente por lo menos estable, seguro, no importa que tenga carencias, pero sin duda que pueda beneficiarse de un apoyo emocional, ¿no? Y afectivo. ¿Alguna pregunta, comentarios respecto a este tema? Por favor, con esto estaríamos concluyendo el maltrato infantil. Los escucho, por favor. Doctor, yo quería hacerle una consulta. Claro que sí, estoy Eh, para eso, dígame. Respecto a lo que hemos avanzado, también es un maltrato cuando una madre abandona a un hijo y Sí. por alguna situación ocurriera algún accidente, la madre puede ser sometida a ser juzgada. Pues, o sea, porque No la lo estoy madre es la entendiendo. responsable. Perdón, doctor. No lo estoy entendiendo, por favor, ¿puedes repetirme? Sí, lo que mi pregunta es que por el desabandono que la madre realiza, puede ocurrir algún accidente. Por ejemplo, comúnmente cuando un niño empieza a hervir el agua, se quema, porque hay de esos casos, se escucha mucho, que cuando la madre sale a trabajar, el niño más grandecito se pone al responsable de los demás. Entonces, Sí. al poner una caldera, este niño se quema con el agua y bueno, la madre puede ser juzgada, la madre, o sea, sancionada por ese desabandono que ella hizo y por lo cual su hijo, bueno, ha tenido ese accidente. Si la conducta que cause un daño al menor está tipificado en el Código Penal, lógicamente este será juzgado, ¿ya? Oh, Hay ya. que ver muchas circunstancias que nuestra normativa no habla sobre la negligencia, no habla sobre el maltrato, solo digamos cuando sufre cierto daño permanente. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo el tema de lesiones y decía, ¿no? Que el Código Penal establece las lesiones según el tiempo de recuperación, si tiene días de impedimento, 5 días, 10 días, 20 días, 30 días o es definitivo, en esas circunstancias obviamente se le va a iniciar procesos. Pero sin duda hay varios hechos que son sancionables
en contra de los padres negligentes, ¿no? O que ponen en peligro de los mismos. El abandono es un aspecto, por ejemplo, que se va castigando al padre o a la madre o a la persona encargada. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Comentario, tal vez? ¿Ninguno? Claro, doctor. Realmente este tema que hemos visto el día de hoy es bastante triste desde el punto de vista de que muchas veces no comprendemos, ¿no?, cómo ocurre esta situación en la vida real, pero esto es latente, no es algo de la ficción, sino que realmente existe este maltrato de los niños, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Cada uno de nosotros, por nuestra parte, debemos tratar de evitar cualquier tipo de violencia, agresión o maltrato infantil a los niños. Y si vemos alguna vez en la calle, hay que acercarnos también continuo, ¿no? Y tratar de apaciguar un maltrato, porque también no es nomás reaccionar. Yo me acuerdo una vez de una persona, una madre que estaba maltratando a su hijo en la calle. Se le acercaron unas señoras y obviamente le llamaron la atención y la señora peor reaccionó. Entonces, no hay que buscar confrontación, simplemente tratar de comprender, indicarle que no es la forma, que tenga paciencia, etcétera, etcétera, para también no conflictuarnos nosotros en situaciones que no quisiéramos llegar. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario más, por favor? Siempre tenemos que nosotros ir trabajando, no solo, digamos, desde nuestra perspectiva, sino también ir colaborando a la sociedad, porque no nos olvidemos, eso del maltrato, les decía, requiere la participación de todos para evitar el maltrato, ¿ya? ¿Algún comentario más, por favor, para ir cerrando? Doctor, este último caso creo que se escuchó, si no me equivoco, hay una niña que fue golpeada y tiene 70 días de impedimento Sí. y fue agredida por la mamá. ¿Qué tipo de sanción, por ejemplo, ella enfrentaría, digamos, por estos días de impedimento? Porque ya es un impedimento fuerte, son 70 días. Se le va a iniciar un proceso penal por lesiones gravísimas, ¿no? Va a perder la tutela, ¿no? Se le va a quitar al menor y ese va a ser procesado y llevado a la cárcel. Pero también ahí hay un doble maltrato, ¿no? Si bien se va a castigar, pero a esta niña tal vez se le va a quitar la posibilidad de desarrollarse una familia. Muchas veces se les quita a los padres por agresivos, pero esos van siendo introducidos en hogares y obviamente no es la mejor forma de criarse, pero son circunstancias que van pasando. Es terrible, ¿no?, que una madre pueda agredir. Cuántas veces incluso se ha dado de estas madres que han quemado a sus hijos con ideas de educación, de corrección, pero son muy lamentables estas circunstancias, ¿no? Pero es nuestra vida real, lastimosamente. ¿Algún comentario más, por favor, para así no dar por concluida nuestra clase del día de hoy? No, doctor, todo claro. Bueno, entonces que tengan muy buen fin de semana, por favor, descansen en lo posible y si tienen exámenes aprovechen, cuídense mucho y bueno, nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias, doctor. Está bien, Igualmente. doctor, gracias. Muchas gracias, doctor.